Las enfermedades que cambiaron la historia. Desde la aparición del hombre hace aproximadamente 300.000 años, su existencia ha estado en riesgo por múltiples sucesos como los fenómenos naturales, climáticos y las enfermedades. Las enfermedades en la prehistoria. Desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Los restos esqueléticos del hombre del Paleolítico muestran evidencias de patologías congénitas. Enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas como la artrosis y de traumatismos graves o letales. Al ser poblaciones dispersas, la transmisión de patógenos tendría bajas posibilidades para producir epidemias. Por el contrario, en el Neolítico, donde se inició la agricultura y ganadería, se incrementaron las probabilidades de transmisión de enfermedades entre animales y humanos, desarrollándose las primeras epidemias. Las enfermedades en la Edad Antigua. Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. La invención de la escritura marca un hito crucial en la historia humana, dando origen a las grandes civilizaciones de la antigüedad. El desarrollo de las ciudades, las guerras y principalmente el comercio, propiciaron la rápida propagación de enfermedades. Conforme cobraban importancia, los centros del comercio concentraban mano de obra y visitantes de diferentes lugares, lo cual facilitaba la propagación de enfermedades infecciosas como la peste. La tuberculosis se estima que tiene una antigüedad de entre 15.000 y 20.000 años, encontrándose vestigios de la enfermedad en algunas momias egipcias. En el año 2700 a.C. los chinos ya describían los síntomas de la malaria y era la causa de miles de muertes en el mundo conocido. Se ha identificado la presencia de malaria en Egipto desde el 800 a.C. La malaria fue ampliamente reconocida en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. La fiebre romana se refiere a una cepa mortal de malaria que afectó a la campiña y la ciudad de Roma en varias épocas de la historia. El cólera era una enfermedad común en la antigüedad, siendo descrita por Hipócrates por el año 4000 a.C. Se cree que pudo originarse en la India a las orillas del río Ganges. La lepra es una enfermedad bíblica que afecta a la humanidad desde hace al menos 4000 años. Las personas con lepra vivían alejados de la sociedad en cuevas y descampados. En la antigua Roma se usaba el plomo en el sistema de tuberías de agua y en construcciones. Además lo utilizaban para fabricar copas, polvos faciales, ungüentos médicos y como edulcorante. Este uso afecta el sistema nervioso central, causa anemia, hipertensión, disfunción renal y la muerte. Es posible que a la debilidad de los emperadores, el desgobierno, las dificultades financieras, la beligerancia de los bárbaros, la peste, la intoxicación por plomo también haya contribuido a la caída del Imperio Romano, dando paso a un nuevo periodo de la historia. Las enfermedades en la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Durante la Edad Media, la medicina estaba dominada por la teoría humoral, que postulaba un desequilibrio en los 4 humores del cuerpo como la causa de las enfermedades. La falta de conocimientos científicos y la higiene deficiente contribuyeron a brotes de enfermedades como la peste bubónica y la viruela, que devastaron a la población. La peste de Justiniano, del 541 al 544 DC, probablemente se inició en Asia, llegó a Egipto y se extendió por el mar Mediterráneo. Se estima que mató a aproximadamente 40 millones de habitantes, e 20% de la población estimada de la época. La antigua ruta de la seda representó un fenómeno de integración política, cultural y comercial que permitió el intercambio de conocimientos, tecnologías, mercancías y enfermedades. La peste negra devastó la Europa medieval entre 1347 y 1370, matando aproximadamente 60 millones de personas, más de la mitad de la población europea. La enfermedad se originó en Asia Central y fue llevada a Europa por guerreros y comerciantes genoveses que navegaban desde el Mar Negro. La peste no solo mató a poblaciones que vivían en condiciones insalubres, sino que fue la causa del deceso de varios miembros de la realeza como Alfonso XI de Castilla,
Juana II de Navarra. Margarita de Luxemburgo. La reina húngara consorte de Luis I. Felipa de Lancaster. La reina consorte portuguesa de Juan I de Portugal, entre otros. Las enfermedades como la peste, la viruela, la tuberculosis y la lepra siguieron asolando a las poblaciones medievales. La caída del Imperio Bizantino en 1453 y el descubrimiento del Nuevo Mundo pone fin a esta etapa de la historia. Las enfermedades de la Edad Moderna. Desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. El contacto entre diferentes continentes llevó a la introducción de enfermedades desconocidas entre las nuevas poblaciones. La viruela, la gripe y el sarampión debilitaron a las grandes civilizaciones americanas facilitando su sometimiento. La viruela fue introducida en México en 1520, causando la muerte de 2 millones de indígenas. Las enfermedades del Viejo Mundo llegaron al Perú antes del arribo de los españoles gracias al intercambio comercial con Mesoamérica, siendo la causa de miles de muertes incluyendo, posiblemente, la del mismo gobernante Huayna Cápac en 1525, lo que desató una guerra civil que allanó la conquista del Imperio Inca. En Europa, se destaca el Renacimiento, el cual fue un periodo de profundo florecimiento cultural, artístico y científico desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. A la tuberculosis, peste, viruela y malaria, se sumó la diseminación de la sífilis, cuyo origen se le atribuyó al Nuevo Mundo. La peste se propagó 4 veces más rápido en el siglo XVII, destacándose la Gran Peste de Milán, entre 1629 y 1631, mató a 60.000 personas en Milán y 46.000 personas en Venecia, lo que motivó el fin de Venecia como potencia político-comercial en Europa. La epidemia de Sevilla de 1649 mató a más de 60.000 personas. La Gran Peste de Londres, entre 1665 a 1666, mató a más de 100.000 personas. En la Gran Peste de Viena en 1679 murieron 76.000 habitantes. En esta época las enfermedades hereditarias tuvieron un rol importante en el curso de la historia. De acuerdo al patrón de nacimientos de sus hijos y al deterioro mental se sugirió que el rey Enrique VIII de Inglaterra había padecido de sífilis, sin embargo, estudios posteriores han sugerido que padecía el síndrome de MacLeod. Esta enfermedad hacía inviable que tuviera hijos varones. Esto motivó que solicitara la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. Al no ser concedida, rompe relaciones con la Iglesia Católica y crea la Iglesia Anglicana en 1534. Al practicarse matrimonios entre familiares, la realeza europea padeció de diversas enfermedades. En el caso del rey Carlos II de España, llamado el Hechizado, era un hombre débil, con enfermedades crónicas y sin descendencia. A su muerte en el 1700 se desata una guerra sucesoria que pone fin a la dinastía Habsburgo de Austria e inicia la dinastía Borbón de Francia. La independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa marcan el fin de esta era. Las enfermedades de la Edad Contemporánea. Desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Entre 1817 a 1824 se produce la primera pandemia de cólera, importada de India por tropas británicas. En 1848, se produjo una segunda epidemia en Inglaterra, donde se destacan los estudios epidemiológicos del Dr. John Snow para determinar las causas de su origen y propagación. La gripe ha representado una amenaza constante en nuestros tiempos. Las pandemias más importantes han sido la gripe rusa que se inició en 1889 con brotes hasta 1894, se expandió rápidamente en Europa y América, matando a más de 1 millón de personas. La denominada gripe española, que se inició probablemente en Norteamérica, afectó a la tercera parte de la población mundial y ocasionó alrededor de 100 millones de fallecidos entre 1918 y 1920. Su expansión se dio en un escenario del final de la Primera Guerra Mundial.
siendo hasta el momento el evento más mortal de la historia de la humanidad. Otros brotes pandémicos de gripe han sido la gripe asiática de 1957 al 58, con 2 millones de fallecidos. La gripe de Hong Kong de 1968 al 69, con 4 millones de fallecidos. La pandemia de gripe H1N1 de 2009 al 2010, con 575.000 personas fallecidas. La pandemia de gripe aviar H5N1 de 2004 al 2015, con 440 personas fallecidas. La fiebre amarilla se originó en África y llegó a América durante la colonización. En 1888 causó la muerte de 52.000 trabajadores del Canal de Panamá junto a la malaria y fiebre tifoidea, provocando la suspensión de la obra. Varios brotes han surgido en el siglo XIX, los cuales fueron disminuyendo con las campañas de vacunación. La poliomielitis, conocida como parálisis infantil, ha afectado a la humanidad a lo largo de la historia. En 1834 aparece el primer brote epidémico de polio en la isla Santa Elena en el Atlántico. En 1952 se produjo el peor brote de polio de los Estados Unidos, siendo afectadas 58.000 personas y falleciendo 3.145. En los últimos años, gracias a las campañas realizadas con las vacunas del Dr. Jonas Salk y el Dr. Saban, se redujeron los casos en más de un 99% a nivel mundial. Una nueva enfermedad fue identificada en 1981 transmitida por el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, VIH. Se estima que más de 40 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA a nivel mundial. Las enfermedades transmisibles siguen causando serias repercusiones en la vida de las poblaciones. Los brotes del cólera, como el acontecido en 1991 en Sudamérica, produjeron miles de muertos y grandes dificultades en el comercio y movilidad de personas. El dengue, Zika, chikungunya, malaria son algunas de las enfermedades que afectan a muchos países tropicales. En nuestros tiempos las enfermedades crónicas, no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. El cáncer, los trastornos mentales, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas, las lesiones se incrementan progresivamente debido principalmente al estrés del mundo moderno y los factores asociados a los estilos de vida. Las enfermedades también afectaron a líderes de esta época, influyendo en sus decisiones. Destacan los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, sufrió de diferentes episodios depresivos severos a los que él mismo denominó su perro negro, refugiándose en el alcohol. Pese a ello, logró dirigir a su país hacia la victoria. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos de América, contrajo la poliomielitis a los 39 años de edad, quedando con las piernas paralizadas de forma permanente. Adolf Hitler, Führer del Reich alemán, según los informes médicos sufría de histeria, paranoia, esquizofrenia, sifilofobia, miedo a contaminación de la sangre, por lo que se concluyó que era un psicópata neurótico. Además padecía de Parkinson y consumo de sustancias adictivas. El líder soviético Joseph Stalin sufría de paranoia, mandando a torturar y matar a varios de sus correligionarios e incluso a sus médicos. Además tuvo secuelas de viruela y psoriasis. A finales del año 2019, China alertó sobre la aparición de una nueva enfermedad y el mundo se vio confinado los meses siguientes. La pandemia del coronavirus causó más de 700 millones de casos reportados y más de 7 millones de fallecidos a nivel mundial. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto global sin precedentes, con consecuencias significativas en la salud pública, la economía y la sociedad en general. Asimismo, ha cambiado la forma en que vivimos y trabajamos, con un incremento en las modalidades de teletrabajo y la teleeducación. Por otro lado, ha acelerado la innovación en la medicina y la tecnología, produciéndose vacunas en el menor tiempo de la historia.
Podemos decir que las enfermedades han acompañado la evolución del hombre desde su aparición y han determinado diferentes sucesos que han cambiado el rumbo de la historia. Gracias por ver nuestro video, no olvide suscribirse y darle like. Calamis Producciones.